refiere? Así lo... Eh, Dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Muy bien, ¿cierto? También es más clarito, ¿cierto? Satanás conoce nuestros puntos débiles en los que somos más susceptibles al engaño. Ahí dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ya? Satanás conoce nuestra área débil, conoce en lo que vamos a caer. Él nos ha observado tanto que sabe lo que nos cuesta, sabe con lo que luchamos. Y ahí va a poner la tentación. ¿Ya? Es justo ahí, ¿cierto?, donde va a lanzar su ataque. Puede ser que al ver alguna de las mentiras que vamos a ver en este estudio, pensemos, no, yo no creo eso. Quizá a primera vista uno diga, no, yo jamás se me va a pasar por mi mente creer eso, ¿ya? Pero cuando uno se examina más a fondo, cuando uno piensa realmente si es que estamos creyendo esta mentira, te vas a dar cuenta que quizás más de alguna vez sí lo has creído. Y hay que luchar contra eso, ¿ya? Una de las estrategias de Satanás es cegarnos, ¿ya? A las mentiras que hemos creído. Podemos creer en una primera instancia quizás que no, yo no he hecho esto, o yo no haría jamás esto. Pero Satanás usa esas formas para que nosotros no podamos ver lo engañada que estamos, ¿ya? Y nos lleva a dar por hecho que si conocemos la verdad, también creemos la verdad. Quizás podemos conocer mucho la Biblia, quizás algunas ya llevan muchos años estudiando la palabra, pero realmente estamos realmente estamos creyendo esa verdad, estamos conociéndola, pero la estamos aplicando a nuestra vida, y ahí está la diferencia, ¿ya? Pero sin embargo, la forma en que vivimos, que incluye nuestras decisiones, prioridades y reacciones frente al dolor, es lo que revela realmente lo que creemos, ¿ya? Cuando estamos en situaciones de presión, cuando estamos en situaciones dolorosas, ahí se refleja lo que creemos. Si es que realmente tenemos atesorado en nuestro corazón esas verdades, si es que realmente lo estamos creyendo, ¿ya? Y sigamos con las mentiras, ¿cierto? Una cosa es decir que Dios es soberano, amoroso, bueno, todopoderoso y sabio. Y otra cosa, ¿cierto? Es que cuando estamos en un estrés, en una presión, con miedo, con resentimiento, ¿cómo estamos reaccionando? Quizás estamos reaccionando con miedo, con resentimiento, con conductas manipulativas. Y mi respuesta indica, ¿cierto?, que las cosas que yo creo de Dios, que creo que son verdad, realmente no lo estoy teniendo en aplicación a mi vida. Quizás estamos creyendo que Él es bueno, que Él tiene bajo control, pero cuando estamos sometidos a presión, no confiamos en eso, no confiamos en que realmente tiene todo bajo control o que es bueno, ¿ya? O que quizás, ¿por qué me ocurren estas cosas a mí? ¿Ya? Entonces, cuando consideremos las mentiras que vamos a ver, tenemos que también preguntarnos, ¿creo yo esta mentira? Quizás de primera instancia vamos a decir, no, yo no creo esta mentira, ¿cómo voy a creer si soy una hija de Dios? Pero también debemos preguntarnos, ¿vivo yo como si creyera esta mentira? O sea, además de quizás creer solamente en esa mentira, estoy aplicando a mi vida, esa verdad, perdón, estoy aplicando a mi vida esa verdad, la estoy considerando cuando yo paso por algún momento de presión, de estrés, de dolor. Eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿ya? La Hanna justo me había enviado un mensaje, así que estaba grabando. Gracias, Hanna. No estaba grabando. Ahora sí. Algunas de estas mentiras, ¿cierto? Son engañosas. Vimos que Satanás, ¿cierto? Él nos engañaba y estas mentiras provienen de él mismo. Entonces, obviamente son engañosas. ¿Y por qué son engañosas? Porque son verdades a medias en lugar de mentiras obvias. O sea, no te van a decir directamente Satanás, no te va a decir una mentira que tú ya sabes que es verdad. No te va a engañar de esa forma, sino que va a buscar estrategias de engañarte, de quizás despistarte para que tú vayas creyendo esas mentiras. Como lo hizo con Eva en el huerto, ¿cierto? Lo hizo que usó la verdad de Dios y la tergiversó para engañarla.
Y así como lo hizo con Eva, lo hace con nosotras diariamente. Son mentiras más sutiles y peligrosas, ¿ya? No porque sean verdades a media van a dejar de ser peligrosas. Y miren, las verdades a media esclavizan tanto como una mentira completa, ¿ya? No porque no sea directamente una mentira va a esclavizar menos. Esas verdades a media la esclavizan tanto como una mentira completa. Y el propósito de este estudio, chiquilla, es animarnos, y me incluyo, a buscar la verdad de Dios tal como se revela en la palabra de Dios y examinar y evaluar cada área de tu vida a la luz de esa verdad. Ya que a través de la Biblia, no a través del libro, a través de la Biblia, nosotras podamos saber, la cara no puede entrar, ya, a través de la Biblia nosotras podamos encontrar estas verdades y sacar esta área de nuestra vida a la luz de la verdad, ¿ya? Recuerden que yo la semana pasada las desafié a algo, que identifiquemos las áreas de nuestra vida, ¿cierto? Que estamos siendo engañadas y que la anotemos y oremos por esa área, ¿ya? Que no se nos olvide, las que son nuevas todavía pueden hacerlo para que vayamos aplicándolo. Y la primera mentira que nosotras vamos a ver es acerca de Dios. Va a ir enfocado este segundo capítulo en las mentiras que hay acerca de Dios. Lo que creemos acerca de Dios es la base para lo que creemos acerca de todo lo demás. Por eso partimos por esta, porque si nosotros tenemos una concepción correcta acerca de Dios, vamos a poder ver las otras mentiras mucho más fácil, ¿ya? Lo que creamos acerca de Dios determina la forma en que vivimos. Si conocemos correctamente cómo es nuestro Dios, esto va a determinar cómo vamos a estar viviendo. Si creemos mentiras acerca de Él, tarde o temprano terminaremos obrando conforme a esas mentiras y terminaremos en diversos tipos de cautiverio. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que primero nosotras escuchábamos las mentiras, meditábamos las mentiras, ¿cierto? Creíamos esta mentira y obrábamos conforme a esta mentira? Y eso sigue pasando con toda esta que vamos a ir viendo, ¿ya? Y veamos la primera mentira. En realidad, Dios no es bueno. Algunas, a primera vista, ¿ha creído que Dios no es bueno? Quizás en tu vida cristiana dijiste, Dios no es bueno. Es difícil decirlo, ¿cierto? Porque uno siempre le han enseñado que no, que Dios sí es bueno. O sea, siempre uno ve la Biblia, que puede ser que Dios es bueno, pero, y en realidad quizás nos vemos lejana a esa mentira, lejana a creer Dios es bueno. O sea, Dios no es bueno. Pero vamos a ir viendo en esa parte, quizás que hemos visto esta mentira en nuestra vida, ¿ya? Pero como les decía, ¿realmente es así? ¿Realmente no hemos creído que Dios es bueno? Quizás nunca lo hemos dicho explícitamente, pero ¿hemos creído que Dios no es bueno? ¿Nuestros pensamientos también no creen esa mentira? ¿Que Dios no es bueno? En lo profundo de nuestro corazón, ¿qué es lo que creemos? Si quizás decimos ahora en una primera instancia, nosotras sabemos que Dios no es bueno, pero ¿realmente estamos creyendo esa verdad? ¿Que Dios es bueno? ¿Realmente estamos en nuestro corazón creyendo eso o solamente lo estamos diciendo? Y ahora vamos a examinarnos realmente si es que, cómo lo estamos llevando. Y sigamos con esta mentira. Como les decía, en lo profundo de nuestro corazón muchas veces estamos con esa sospecha de que Dios no es realmente bueno, o que al menos quizás no ha sido bueno con nosotras en alguna ocasión. Pero esta mentira, ¿cierto?, es la base de la mayoría de nuestras ideas equivocadas acerca de Dios. Y esta es la mentira fundamental que Satanás empleó para seducir a Eva en el huerto del Edén. Recuerden en Génesis
en Génesis 3, cuando Satanás le habla a Eva y le dice, miren, aquí le insinuaba, ¿cierto?, a Eva que Dios no era bueno. Y en el 1, a ver, perdón, déjeme buscárselo. En el 1 dice, pero la serpiente, ¿cierto?, era más astuta que todos los animales del campo, y que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió, del fruto de los árboles del huerto. Ya, en ese momento, en esa duda que le hizo creer, quiso decirle a la mujer que Dios no era bueno, porque le dijo, con que no comáis de todo árbol del huerto, o sea, un Dios malo le iba a decir que no comiera de todo el árbol del huerto. Pero sabemos que realmente no era así, sino que era una mentira que Satanás le había dicho a Eva en ese momento. Veamos en el huerto, como lo estábamos viendo. Dios, cierto, había bendecido al hombre y a la mujer y creó todo un paraíso para su deleite. Él creó donde estaban, todo era para ellos. No había nadie más que otro humano que lo pudiera disfrutar, sino que todo era para ellos. Un Dios malo no le entrega todo para ellos. La única restricción que le dijo era que de un árbol en específico no podían comer, ¿ya? Y le dio las condiciones. Pero sí él le había dado la libertad de comer del fruto de todos los árboles, ¿cierto? Excepto ese árbol que menciono. Si tenemos alguna duda acerca de la bondad de Dios, tenemos que repasar, ¿cierto?, los 2 primeros capítulos de Génesis. Y ahí vamos a ver un Dios bueno, un Dios cercano, un Dios generoso. Todo lo que Él hizo era bueno, un reflejo de su bondad. Él creó todo. Él creó los cielos, Él creó la tierra, Él creó el sol, la luna, creó todo. Y cada vez que terminaba su creación, decía, y vio Dios que era bueno. Vio Dios que lo que creó era bueno. Él no creó algo a medias. Él no creó algo un poquito malo para la humanidad. No, sino que todo lo creó excelente, lo creó bueno. Y cuando creó al hombre, lo creó bueno en gran manera, o sea, muy bueno, ¿ya? Y fue un Dios generoso, es un Dios generoso, es un Dios bueno, es un Dios cercano. Recuerden que Él estaba en medio de ellos. Él no estaba lejos de ellos, Él estaba ahí entre medio en el paraíso. Cuando ya pecaron, ahí se separaron de Dios, hubo esa separación, ¿ya? Pero todo lo que hizo era bueno y era un reflejo de su bondad. Él, si hubiese sido malo, hubiese habido alguna maldad entre medio de su creación, pero no había nada. Todo era bueno. La estrategia que utilizó Satanás para atentar a la mujer, a rebelarse contra Dios, fue plantar la semilla de duda de la bondad de Dios, lo que les mencionaba adelante. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, plantó esa semillita, plantó esa duda en Eva, que le invitaba, ¿cierto?, a dudar del Señor, a dudar de la bondad del Señor. Su insinuación era, no es posible que Dios sea tan bueno, porque si lo fuera, no le negaría algo que realmente quieren. Así era como la serpiente, que Satanás estaba engañando a ellos, ¿ya? Lo engañaba dudando de la bondad del Señor. Cada vez, ¿cierto?, que vienen pruebas, decepciones, sufrimiento en nuestra vida, que perdemos quizás a seres queridos, quizás personas que todavía nosotros creíamos que no se deberían ir tan pronto, o cada vez que nosotros creamos que las cosas que no suceden como nosotras lo habíamos planeado o como esperábamos, Satanás nos tienta a preguntarnos, ¿en realidad Dios es bueno? Si es así, ¿cómo pudo permitir que esto sucediera? ¿O por qué se negó a darme aquello que es bueno para nuestra perspectiva? ¿Alguna vez quizás hemos pensado eso cuando estamos en dolor, cuando estamos en sufrimiento? Quizás dudar de por qué permitiste esto, Señor. Veía justo una imagen que no se la alcancé a poner aquí y que decía, la voy a buscar para
léela tal cual. Le tomé un pantallazo porque me llamó la atención, me gustó como la perspectiva de verlo. Y dice, aparece una imagen, a ver si es que se ve. Ya, aparece una imagen de un hombre disparándole al otro, ¿cierto? Un humano disparándole a otro humano. Y después ese humano que le disparó al otro dice, ¿por qué Dios permite que sucedan cosas malas? ¿Por qué Dios está permitiendo que este humano mate a otro humano? Pero el mismo que lo mató está preguntándose, ¿realmente la maldad viene del Señor o viene de nuestro pecado, viene de nuestra carnalidad, de lo que Satanás nos lleva? El Señor es bueno y el Señor no va a cambiar su bondad. El Señor quizás permite ocasiones producto de nuestro pecado. Nosotros podemos decidir qué actuar, nosotros podemos elegir qué camino llevar, si el camino guiado por Satanás, que te va a inducir quizás a matar, a robar, a todas las cosas que nos alejan del Señor, o vamos a ser guiados por el Señor que va a alejarnos de todas esas cosas malas, ¿ya? Si ocurren cosas, estamos acostumbrados quizás a echarle la culpa al Señor, pero pensemos en que quizás nuestro propio pecado está permitiendo que pasemos por circunstancias. Nuestro propio pecado está permitiendo que haya maldad en el mundo. Satanás quiere eso. Satanás utiliza personas, ¿cierto? Guiadas por él para actuar mal. ¿Ya? Y asimismo quiere involucrarnos en nuestra vida, quiere involucrarse en nuestra vida. Quiere tentarnos, quiere que nosotros creamos esas mentiras. Aunque digamos, no las digamos quizás abiertamente, quizás no cuestionamos con otra persona estas preguntas, pero en nuestro corazón yo creo que más de alguna vez hemos preguntado, en realidad, ¿cómo el Señor pudo permitir esto? ¿O cómo en realidad está siendo bueno en esta situación? ¿Ya? Y puede ser que sintamos dudas cuando estamos comparando nuestra circunstancia con lo que le pasa a otro, ¿ya? Y miren, quizás vemos con otras personas esta frase o podemos pensar esta frase. Dios es bueno con otros, ¿por qué? Pero no quiere lo bueno para mí. Quizás hemos pensado que a otro el Señor lo ayuda, ¿cierto? Pero para mí no me quiere ayudar tanto. El Señor saca el sol para bueno y para malo. El Señor manda lluvia para bueno y para malo. Él da sus condiciones para los buenos y los malos. ¿Ya? Y el Señor para sus hijos siempre va a querer lo mejor, pero nuestro pecado, nuestra rebeldía contra Dios nos lleva hacia otro camino. Veamos la otra. Dice, puede que Dios pelee por otros, pero no quiere lo mejor para mí. También son otras mentiras que Satanás inventa. Puede que Dios se deleite en bendecir a otros, pero pareciera que disfruta verme sufrir. Y ahí vamos a ver un versículo con respecto a esto, más adelante. Si miramos, ¿cierto?, a nuestro alrededor, vemos guerra, vemos terrorismo, el tráfico quizás de personas, desastres naturales, son una realidad, ¿cierto? Estamos viéndolo constantemente y podemos quizás estar más propensos a creer los engaños de Satanás, ¿cierto? ¿Cómo pudo un Dios verdaderamente bueno permitir quizás el holocausto? O quizás los ataques del 9/11, que es de las Torres Gemelas, ¿cierto? O los ataques terroristas, o los tiroteos, ¿cierto? Que ocurren en otros países. Gracias a Dios en nuestro país no ocurre eso. O quizás ahora que estamos en la pandemia, ¿cómo el Señor iba a poder permitir eso? Pero solamente son engaños de Satanás y no tenemos que olvidar que quizás sí el Señor puede permitir todo eso. El Señor tiene un propósito para todo lo que ocurre. Como siempre le digo a la chiquilla, hay una canción que me gusta, que el Señor, ¿cómo es? Que todo lo que viene de Satanás, el Señor lo transforma para bien. Él puede transformar todo eso para bien en nuestra vida. Y no dudemos de eso, ¿ya? Pero sí nuestro pecado, nuestro seguir las mentiras que Satanás producen todas estas cosas, producen el terrorismo. Una persona es guiada por Satanás para provocar esos desastres, ¿ya?
Si hemos pensado quizá alguna de estas cosas o similares en nuestra vida, hemos dudado de la bondad de Dios. Si quizá tuvimos uno o dos pensamientos o más de estos pensamientos, ya hemos dudado de la bondad de Dios, de lo bueno que es, y se vuelve más fácil para nosotras sentir que tenemos la razón de tomar nuestras propias decisiones acerca de lo bueno y lo malo. Si quizás consideramos eso en nuestra vida, que no, en realidad no es bueno, entonces mejor yo tomo mis decisiones porque mis decisiones van a ser mejores que las del Señor. Ya eso es una mentira de Satanás que quiere engañarnos, ¿ya? Pero veamos lo que es la verdad, chiquilla. Y miren, la verdad es que Dios es bueno. No olvidemos eso, pese alrededor, al pecado que hay en nuestro entorno, a que quizás las fallas que hay de los mismos cristianos, porque recuerden que la obra del Señor todavía no está terminada en nosotros, y seguimos en este cuerpo y seguimos pecando, todos somos pecadores, ¿ya? Pero nuestro Dios es el único que no cambia, nuestro Dios es bueno, y eso no se nos puede mover de nuestra mente, Dios es bueno, ¿ya? Y miren, Dios es bueno sin importar que sus decisiones nos parezcan buenas o no. Él es bueno. Recuerden que el Señor ya ve la película completa. Nosotros estamos viendo un trocito de esta película, de nuestra vida. El Señor ya la vio completa, ya vio toda la humanidad, Él ya conoce lo que va a seguir ocurriendo, lo que no va a ocurrir, ¿cierto? Nosotros estamos viendo solo un trocito y no tenemos derecho a dudar de su bondad. Dios es bueno sin importar lo que sintamos o no, ¿ya? Dios sigue siendo bueno. Sin importar nuestras emociones, Él sigue siendo bueno. Sin importar lo que nos parezca bueno para nuestra perspectiva, Él sigue siendo bueno, ¿ya? Sin importar que esto parezca real o no en nuestra vida, Él sigue siendo bueno, ¿ya? Y Dios, fíjense que no se alegra en lo absoluto de nuestro sufrimiento. De hecho, por causa de su amor hacia nosotros, Él sufre cuando nosotros sufrimos, ¿ya? Él está ahí con nosotros cuando nosotros sufrimos. Él no es indiferente a nuestro sufrimiento, sino que es compasivo. Y busquemos Éxodo 3:7. Javiera, ¿puede leer? ¿Tiene Biblia o no? ¿Sí? Sí. Éxodo, por favor, 3:7. Y otra que podría ser Easy, ¿me puedes buscar Nahum 1:7 para que los leamos? Si tiene Éxodo 3:7, lo lean nomás. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Muy bien, ¿cierto? Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor de sus exactores, pues he conocido su angustia. El Señor tuvo compasión de ellos, el Señor conocía sus angustias, el Señor podía estar en su lugar, ¿ya? Y por eso Él los sacaba de ese lugar. Bueno, más adelante. Pero Él conocía su aflicción, Él conocía sus angustias, no era indiferente a lo que estaban sufriendo. Y veamos Nahum 1:7. ¿Lo encontró Lacey? Sí. Vale. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Muy bien, ¿cierto? El Señor es bueno, Él fortalece mi angustia, Él conoce, ¿cierto? Nos conoce si nosotros confiamos en Él. Él conoce nuestra vida, Él conoce cuando necesitamos, ¿cierto? Que nos apapache, que nos abrace, Él nos conoce, ¿ya? Y veamos, miren, la ilustración. Déjenme, creo que no la puse aquí. No, se lo voy a leer yo, espérenme. ¿Cuál era el versículo que leyó la Isi? Nahum 1:7. Gracias. Déjenme que había sacado la ilustración. Todavía se sigue viendo la pantalla anterior, ¿cierto? Dice ilustración, pero Ya, no aparece sí. nada. Ya, bueno. Déjenme... Ahora les voy a leer.
Acá está. Es una ilustración de la autora del libro, ya dice, la primera crisis en mi vida, ¿ya? No creo que se pueda proyectar, ¿ya? Pero se los voy a leer yo. Dice, nunca olvidaré la primera crisis en mi vida en la que decidí refugiarme en la verdad de la bondad de Dios. Acababa de pasar el fin de semana de mi cumpleaños, número 21, en casa mientras visitaba a mis padres y a mis 6 hermanos menores. El sábado en la tarde mis padres me llevaron al aeropuerto para tomar un vuelo a Virginia, donde trabajaba como parte del equipo de una iglesia local. Cuando aterricé en Lynchburg, mi madre me llamó para decirme que mi padre había sufrido un ataque cardíaco y había partido de manera repentina con el Señor. No hubo advertencia, no hubo tiempo para despedidas. Mi madre quedó viuda a sus 40 años con 7 hijos entre los 8 y los 21 años. Durante los días, las semanas y los meses que siguieron a este suceso, las lágrimas corrieron sin cesar. Cada uno de nosotros había gozado de una relación cercana con un esposo, un padre extraordinario. Todos los que conocían a Art Demos, que es el padre de la escritora, experimentaron una gran pérdida al saber que había partido al cielo. Sin embargo, en ese preciso momento en el que me enteré de lo ocurrido, el Señor hizo algo maravilloso en mí, pues trajo a mi mente la verdad. Antes de pensar cualquier otra cosa, antes de que las lágrimas corrieran, Él trajo a mi mente un versículo que había leído poco día antes. El versículo parafraseado nos recuerda, Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno, de Salmo 119, 68. Mi padre me impartió esta verdad durante los primeros 21 años de mi vida. Ahora, en ese momento crítico, la verdad se convertía en una fortaleza para mi corazón. Mi padre me hacía mucha falta y todavía lo extraño a veces. Nunca lo conocí en mi vida adulta. Hay muchas cosas que hubiera deseado hablar con él. Con todo, en ese momento supe, como lo sé ahora, que Dios es bueno y todo lo que hace Él es bueno, aun cuando yo no pueda entender sus caminos. ¿Ya? Espérenme, déjenme volver aquí, que no las veo. Ay, no sé cómo hacerlo. La función de compartir esto. Voy a llegar a ustedes, esperen. Porque no sé cómo. Hoy no puedo llegar. No las veo. Déjenme dejar de compartir. Yo voy a volver. Ahí sí me aparecieron. Ya. Ya, bueno. ¿Pudieron escuchar la ilustración? Es fuerte el relato porque quizás perder... Yo tengo 23 años y mis papás, gracias a Dios, todavía están vivos. Y no he tenido la experiencia quizás que mi papá se muera o mi mamá se muera. Y yo creo que estar en una situación así te lleva a cuestionarte por qué, Señor, produciste esto, por qué por qué se tuvo que ir mis papás tan joven, o por qué, si eres bueno, por qué permite esto, ¿cierto? Todas estas mentiras que Satanás inculca en su mente. Pero ¿qué hizo esta persona? Lo primero que dice, y una frase que me llamó la atención es que dice, el Señor hizo algo maravilloso en mí, pues trajo a mi mente la verdad. ¿Y cuál era esta verdad? Que Dios es bueno y todo lo que hace Él es bueno. Independiente de que nosotras creamos que no nos parece tan bueno, o quizás yo hubiese hecho otra cosa. No, chiquillas, nosotras recordemos que todo lo que hace Él es bueno, independiente de lo que nosotros creamos. Él, nunca olvidemos que Él ve, como les decía, la película completa. Nosotros vemos un pedacito nomás. Y dice, en el momento crítico, la verdad se convertía en una fortaleza para mi corazón. Y así debe ser para nosotras. En el momento en que estemos pasando una dificultad, un problema, un estrés, ¿cierto? No olvidemos que el Señor tiene todo bajo control, que Él es bueno y todo lo que hace es bueno, ¿ya? Pese a las circunstancias que vivamos, podemos saber que Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno, aun cuando yo no pueda entender su camino. Aun cuando no comprendamos por qué ocurrieron estas situaciones, el Señor sí lo sabe.
El Señor sí sabe por qué ocurrió y cuál es el propósito, y debemos confiar en su promesa, ¿ya? Y la segunda verdad, la segunda mentira, perdón, que vamos a ver hoy día es Dios no me ama, que también uno quizá al principio lo puede ver lejano, pero vamos analizando estos puntitos, ¿ya? Y vemos que esta mentira muchas veces va relacionada con la anterior, ¿ya? Podemos creer que Él no es bueno, ¿cierto? Entonces el Señor no me ama, porque no es bueno, Él no me ama, ¿cierto? Como hemos visto, pocas reconoceríamos que creemos esta mentira, puesto que nuestra mente ya sabe que debemos creer que Dios nos ama. Nuestra mente ya está configurada en que Dios sí me ama, pero ahora veamos si es que nuestro corazón también lo cree. Ay, ahí sí. Pero en muchas de nosotras, ¿cierto? Existe una ruptura entre lo que conocemos intelectualmente, que Dios Él nos ama, ¿cierto? Y entre lo que sentimos, que realmente creer que Dios nos ama. Y ahí empiezan nuestros problemas, ¿cierto? Creemos que lo que dictan nuestros sentimientos es más cierto que la palabra de Dios, que lo que la palabra de Dios declara como verdad. Nuestro corazón es engañoso, no olvidemos, nuestro corazón nos va a engañar, ¿cierto? Hay un versículo que nos dice, ¿ya? Pero tenemos que creer lo que la palabra del Señor dice, no lo que mi corazón quiere que crea, ¿ya? Y veamos, podemos pasar, ¿cierto?, por circunstancias en nuestra vida, quizás sufrimiento, problemas familiares, etcétera, que haga que nuestros sentimientos digan, nadie me ama, ¿cierto? Ni siquiera Dios. Puede que ame al mundo, pero en realidad a mí no me ama. Puede que ame a todos los demás, pero a mí no. Y quizás, sobre todo en la adolescencia, se pasa que uno cree que nadie me quiere, ¿cierto? Que todos están en contra mío. Y ahí puede ser que en nuestra mente haya pasado esta mentira, ¿cierto? Que el Señor no me ama. Pero vamos a ver que no es como alguna vez pudimos haberlo creído, ¿cierto? Quizás nunca lo vamos a decir en voz alta que Dios no me ama, pero quizás sentimos eso en nuestro corazón. Y ahí es donde tenemos que examinarnos. Y miren, así como la semilla de la mentira queda plantada en nuestra mente, meditamos en ella hasta que la creemos como si fuera cierta. Y tarde o temprano, en nuestra conducta refleja lo que en verdad creemos. Recuerden que la mentira entraba primero prestando oído, escuchando, ¿cierto? Luego nosotros quedaba esa semilla de duda, que empezábamos a meditar en ella, quizás a darle vuelta. Luego quizás podíamos creer en esta mentira. Y por último, ya nuestra conducta iba a reflejar esta mentira, porque ya la habíamos incorporado en nuestra vida, ¿ya? Y de este modo, ¿cierto? Esas falsas creencias terminan esclavizándonos, ¿ya? Terminan siendo esclavos de este pecado, siendo esclavos de esta mentira. Y veamos de qué le ocurrió a Victoria, que es otra ilustración. Mira, dice, aquí está, provengo de una familia difícil y distante, en la que el amor siempre estuvo condicionado. Como resultado, para mí era muy difícil creer que Dios me amara sin condiciones. Por eso, cada vez que yo cometía un error o un pecado, me sentía bajo condenación. No es que pasara por alto el pecado, sino que me era imposible creer que Dios podía perdonarme. Y esta otra mentira, en creer que Dios no nos va a perdonar, en creer que yo tengo que hacer méritos para que el Señor me perdone. ¿Ya? El Señor, cuando Él murió en la cruz por nosotros y nosotros recibimos esa verdad, cuando creímos en el Señor, Él nos limpió de nuestros pecados y Él nos perdonó. Él tuvo amor y misericordia por nosotros y nos perdonó, ¿ya? Y ya no estamos bajo condenación. Y nuestra verdad, o sea, no tenemos que creer en esa mentira, ¿cierto? De que el Señor no me ama, que el Señor no puede perdonarme. Miren, caer en la mentira de que Dios no me ama no es un asunto trivial.
las consecuencias son muy serias y afectan toda la área de nuestra vida y nuestras relaciones. Recuerden que si nosotros tenemos una base firme, una base fundamental acerca de Dios, comprender realmente, sacar esas mentiras acerca de Dios, lo otro después va a ir, eso es como nuestro principal y lo otro de ahí va a ir saliendo, ¿ya? Y así en esto. Las pequeñas semillas que han echado raíz en nuestra mente crecen y producen una gran cosecha. Quizás esa pequeña mentira que nosotros vemos de que Dios no me ama, de que Dios no es bueno, va creando una tremenda raíz en nuestra mente y que prontamente va a producir una cosecha, de que prontamente se va a ver reflejado en nuestra conducta o en nuestra forma de ser. Pero miren la verdad, es que Dios sí nos ama. Así como Dios sí es bueno, el Señor sí nos ama. ¿Ya? No importa si es que nos sentimos amadas o no. No importa lo que hayamos hecho o de dónde vengamos. Él nos ama con un amor infinito e inexplicable. ¿Ya? No importa lo que hayamos hecho, no importa cuántos pecados hayamos cometido, no importa lo separadas que nos encontremos del Señor, el Señor nos ama en todo momento, Él nos ama con un amor infinito e inexplicable, que no vamos a poder comprender, ¿ya? Y Dios te ama, Dios me ama a mí, Dios te ama a ti, ¿ya? Y no porque hayamos hecho quizás algo bueno o que tengamos algo espectacular en nosotras, sino porque Él es amor, ¿ya? Su amor por ti y por mí no se basa en lo que hicimos, ya no es, lo que hagamos nosotros no va a alcanzar para merecer su amor, sino no se basa, ¿cierto?, en nuestro logro, sino que solamente en la misericordia y en el amor que Él tiene, ¿ya? En el amor de lo que es. Y no merecemos su amor y jamás, ¿cierto?, podríamos ganarlo. Por nuestros méritos, no lo merecemos. Pese a lo que hagamos, no lo vamos a merecer, ¿ya? Y miren lo que dice la Escritura, que dicen que aún siendo enemiga de Dios, Él me amó, ¿ya? Pero ¿cómo quizás vamos a ser enemigas de Dios? Quizás las chicas nuevas pueden pensar, ¿cómo yo voy a ser una enemiga de Dios si yo me porto bien, si yo, no sé, quizás no hago grandes cosas, no robo, quizás no estoy en la cárcel, no cometí distintos pecados, pero, o quizás, ¿cierto? ¿Cómo pudiste ser una enemiga de Dios si eras solo una niñita? Como quizás la Trini que van a hacer, ¿cómo va a ser una enemiga de Dios la Trini? Si la Trini va a ser una bebé. Pero veamos Romanos 5 del 6 al 10. Veamos qué dice. Le voy a pedir a la Hanna si puede buscar Romanos 5 del 6 al 10. ¿Romanos cuánto? 5 del 6 al 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hasta el 10, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Miren, según la Biblia, desde el momento en que nací, yo era impía, yo era pecadora, yo era enemiga de Dios y merecíamos la ira eterna, ¿cierto? El Señor creó todo lo bueno y yo llego a ensuciarlo. Yo llegué con mi pecado, desde el momento en que Satanás tentó a Eva y Eva cayó en su trampa, ¿cierto? Comió de ese fruto prohibido y pecó, entró el pecado al mundo. Entró el pecado desde Adán, ¿cierto? En adelante. Y todos morimos. La promesa del Señor que decía que si
en el momento en que comiereis, moriréis. En el momento en que comió, nosotras morimos. Desde Eva en adelante, desde Adán en adelante, todas morimos y todas estábamos muertas en nuestros delitos y pecados. Nacimos pecadoras, nacimos con ese pecado. La Trini va a nacer con su pecado, aunque sea pequeñita, aunque quizá no tenga engaño, ¿cierto? Ella ya viene siendo enemiga de Dios. Pero ¿y cómo podemos quizás sacarnos? Ya estamos separadas del Señor. Pero fíjense que decía Romanos 5:8. Se lo voy a leer. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, naciendo de ese pecado original que veníamos, de esa separación eterna, dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese fue el sacrificio que hizo el Señor. Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué murió? Él murió para limpiarnos de nuestros pecados. Él murió para sacar esa mancha que teníamos. Ya para cubrirnos con su sangre, murió como un cordero, ¿cierto? Para limpiar de nuestro pecado. Y si nosotras, ¿cierto? Siendo enemigas del Señor, la única forma de quitar esa separación es recibirlo en nuestra vida, es creer en esta verdad, creer en que el Señor murió por nosotros para limpiar de nuestro pecado, para reconocer que yo era pecadora, que yo sin Cristo soy pecadora y merezco el infierno. Reconocer eso en nuestra vida, conocer que el Señor murió por mí para limpiar mi pecado, aceptarlo en mi corazón, recibirlo, y Él nos va a limpiar ese pecado. Y así como muchas de nosotras ya lo hemos hecho, y que muchas de nosotras ya somos limpias de ese pecado, ¿ya? Y miren ahí, dice, a pesar de estar separada de Él, me amó y envió a su Hijo a morir por mí. Me amó desde la eternidad y me amará por toda la eternidad. Imagínense, su único Hijo, Él lo mandó a morir por amor a nosotros. ¿Cómo vamos a creer que Dios no nos ama? Si Él sacrificó a su Hijo. Ahora, no sé, por ejemplo, la Brenda yo sé que es la única que tiene, no, la Hanna también tiene hijo. La Brenda, ¿estaría dispuesta a sacrificar a su bebé por otro? ¿Por un malo? Porque nosotras éramos malas, nosotras éramos enemigas. ¿Estará dispuesta a sacrificar? Yo creo que es muy difícil. Pero aún así, el Señor mandó a su Hijo, su único Hijo, a morir por nosotros. Y no una muerte suavecita, no una muerte llevadera, sino que fue una muerte de cruz, una muerte humillante, una muerte dolorosa, una muerte donde Él derramó hasta su última gota de su sangre por amor a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos pensar que el Señor no nos ama si Él hizo ese semejante sacrificio? ¿Ya? Y esta frase me gusta, me amó desde la eternidad y me amará por toda la eternidad. Pese a lo que hagamos, pese al pecado que sigamos cometiendo, porque seguimos en este cuerpo, vamos a seguir pecando, yo soy pecadora, ¿ya? Nada puedo hacer para que Él me ame menos, ¿ya? Nada de nuestros pecados va a hacer que Él me ame menos, y tampoco nada de lo que podamos hacer para que me ame más, ¿ya? Su amor es sin condición, ¿ya? Su amor no varía por cuánto yo me esfuerzo o por cuánto me esfuerzo menos. No, Él me ama sin condición, me ama porque Él es amor, me ama porque soy su hija, ¿ya? Y debemos aceptar ese amor. Y lo mismo, ¿cierto? De cómo el Señor me ama a mí, es como te ama a ti, ¿ya? Y no tenemos que dudar de esa bondad. Y vamos a ver otro versículo también con respecto al amor del Señor, y está en 1 de Juan. Ay, que se me perdió. Ya, 1 de Juan. Primera de Juan 4. Vamos a leer el 16 y el 19, ¿ya?
Y dice, el 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Ya? Y veamos el 19, que también es bonito. Dice, y nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. ¿Ya? Guarden ese versículo. Nosotros le amamos. ¿Qué versículo es? Ay, perdón. Me asustaste, dice. Primera de Juan 4:19. Ya, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Él nos ama, chiquilla. Y nada va a cambiar el amor que él tiene hacia nosotras. ¿Ya? Y ya terminando, siempre en el libro anterior, nosotras pues, se llamaba Chicas Sabias en un mundo salvaje, y siempre decíamos, seamos chicas sabias, seamos esas chicas que nos está enseñando el libro. Y ahora va a ir cambiando porque son distintas medidas, o sea, distintas mentiras. Dice en conclusión, ¿cierto? No olvidemos que nuestro Dios es bueno, ¿ya? Nuestro Dios todo lo que hace es bueno, no hay maldad en él. Pese a que nosotras no lo entendamos, él es bueno y no va a cambiar su forma de ser. Pese a que no conozcamos la película completa, él sí lo conoce y confiemos en su bondad, confiemos en que él está haciendo todo para mejor. Él no quiere perjudicar a sus hijos, ¿cierto? Y todo lo que hace es bueno. Y por último también, no olvidemos que nuestro Dios te ama, ¿ya? Nuestro Dios está al lado tuyo para reflejar su amor. Nuestro Dios ya reflejó su amor al perdonarnos, ya reflejó su amor al limpiarnos con su sangre, al sacrificar a su Hijo por amor a nosotros, porque éramos pecadoras, ¿cierto? Éramos separadas del Señor. Cuando Eva comió de ese fruto, murió, y así morimos todos, ¿ya? Pero el Señor por su amor vino a unir esa relación otra vez, unir ese cable que se cortó, ¿cierto? Él nos une con su amor, pero solo nosotras tenemos que recibir ese amor para poder tener esa relación con Él, ¿ya? Así que esas es las dos mentiras que vimos hoy día. Espero que sea de bendición para su vida, que el Señor haya hablado a su vida, así como habló a mi vida, que no se vayan como llegaron, que sea distinto y que pongamos en práctica toda esta enseñanza, no solo dejarlo quizás escrito en la agendita y ya, sino que recordarla, aplicarla en nuestra vida y empezar a trabajar en nuestra vida, empezar a trabajar para ir cambiando quizás esos engaños que Satanás ha puesto en nuestra mente, que esos engaños que quiere hacer para que solo nos separemos del Señor, ¿ya? Así que siempre, como les digo, quizás este tiempito, por si alguna quiere compartir algo, si es que le gustó, si es que llegó a su vida, o algo que nos sirva para conversar un ratito. Así que es libre, la primera valiente puede hablar. Yo quiero hablar. Bueno, a mí el de hoy día me gustó mucho el estudio que tuvimos ahora. Siempre es bueno, esperanzador, es de ánimo poder escuchar esto, poder también entender quizá no respecto a estas mentiras específicas, pero sí muchas veces dejamos que ciertas mentiras invadan nuestra vida y vivimos como si creyéramos esas mentiras, como decía Cami, aunque digamos otra cosa, vivimos como si creyéramos esas mentiras y cuando llegan los momentos de aplicar a nuestra vida todas esas cosas que decimos que